lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con lo que vimos en el retiro y con el desafío que tenemos para este año, que ¿cuál es? Expansión y conquista. Bueno, es un poco la continuación de lo que en el libro de Josué hemos estado reflexionando en el retiro que tuvimos a principio de año. Y le di este nombre de, que es lo que pasa justamente en el libro de los jueces, obediencia a medias. Obediencia a medias. Quisiera que proyectara Juli la placa que dice obediencia a medias, justamente, la puedas proyectar ahí. Dios le había dado un mandato que está en distintos lugares del Antiguo Testamento, pero yo leo este que es bien claro, Números 33:52. Este es un mandato que a través de Moisés Dios le da, y sobre todo a través de Josué, Dios le da al pueblo de Israel. Dice, Dios le dice a Josué, deberán expulsar del país a todos sus habitantes. Esto era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Fíjense que no dicen, van a tener que controlar, van a tener que apaciguar, van a tener que ponerles un freno a estos pueblos para que se porten bien. Dicen, van a tener que expulsar, o sea, desalojar de forma irreversible de la tierra a donde van. Y yo hoy les marqué, todas en el libro de los jueces, 1, 27, 29, 30, 31, 33 y 34, si bien habían conquistado mucha tierra, ya se habían, cuando pasa esto ya el pueblo de Israel ya pasó toda la época que conocemos de la caída de los muros de Jericó, cuando las batallas, el pueblo se había instalado, tenían su casa, tenían su higuera, tenían su vid, sus olivos, estaban cómodos. Y se olvidaron de este mandato de Dios. Se aseguraron tener su predio, su casita, su comodidad, su casa quinta, cómoda. En tiempos de hoy diríamos la pile, la parrilla, la galería para el auto, la tele, la sombrillita, tener la comodidad. Y se olvidaron que debían de expulsar del país a todos. No era cuestión de que ellos estuvieran cómodos y nada más. Y había un paso más, que era expulsar. Y fíjense lo que dice, no pudieron, pero no pudieron no porque Dios los dejó, sino porque ellos estaban demasiado cómodos en sus casas para querer ir a combatir. La tribu de Manasés no pudo expulsar, los de Efraín tampoco pudieron, los de Zabulón, que eran las distintas tribus de Israel, tampoco, los de la tribu de Aser tampoco, los de la tribu de Neftalí tampoco, y los de la tribu de Dan tampoco. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de cumplir con el mandato de Dios de expulsar todo vestigio de los pueblos cananeos, que tenían una conducta aberrante, hoy a pesar de todas las cosas que vemos, nos seguiría dando repugnancia a las cosas que ellos hacían. Por eso Dios les dice, es incompatible que ustedes coexistan con ellos. Tienen que expulsarlos. Pero claro, una vez que estaban cómodos, tan mal no parecían portarse y los dejan que existan, dejan que estén ahí. Y entonces viene esto que yo llamo obediencia a medias, porque expulsaron a muchos, sí, derrotaron a muchos, es cierto, pelearon muchas batallas, es cierto, conquistaron bastante territorio, es cierto, pero no expulsaron a todas las naciones. Algunos los hacían tributarios, es decir, les cobraban un impuesto. Le decían, todos los meses le pasaban a cobrar el impuesto. Pero estaban ahí con sus prácticas. ¿Y qué pasó? Un poquito más, un poquito menos, se fueron haciendo amigos. Uno se casó con la del otro, con la mujer que estaba en la otra nación, y un hombre de la otra nación cananea vino al pueblo de Israel y empezaron a adoptar su manera de vida. Entonces, viene lo que yo quiero leerles, empezar a leerles, todo en Jueces, va a ser capítulo 2, versos 12 y 13. Si lo podemos proyectar, esto pasa después de que empiezan a convivir con estas naciones. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor
y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté, que eran dioses de estos pueblos cananeos, los dioses de la fertilidad, llamados así. Y abandonaron a Dios y se empezaron a involucrar cada vez más y adoptaron, que eran más ni menos que demonios, eran demonios que estaban asociados a esos ídolos, a los que empezaron a servir y a los que empezaron a adorar. Y dice que, y siguieron a estos dioses y los adoraron, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y las imágenes de acera. Por lo tanto, lo que hicieron fue una conquista a medias. La consecuencia de la obediencia a medias, la primera es esto: cuando obedecemos a Dios a medias, según la conveniencia, según mis gustos, según mis intereses, lo que pasa es que en lugar de conquistar todo lo que Dios me da, el mundo compartiendo el mensaje de salvación y mi propia vida cambiando áreas, la conquista que hacemos no es completa. La expansión y conquista de las que hablamos empieza a ser a medias también. Y las áreas no conquistadas se erigen como bastiones de rebeldía. Las áreas no conquistadas, tarde o temprano, se erigen como bastiones de rebeldía. Lo que inicialmente era nada más que tolerar a esos pueblos, tolerar a esos dioses, después terminan siguiéndolos, después terminan obedeciéndoles. Entonces, la conquista que debía ser total fue parcial. Y entonces las áreas no conquistadas, las ciudades, los pueblos no conquistados se les volvieron en contra. Como un boomerang, vieron, cuando estaban distraídos, esos pueblos se le vinieron encima, ¿no? Y creo que nosotros corremos un riesgo cuando permitimos que en nuestra vida las conquistas sean parciales. Dios te pide que pongas todo vuestro ser, 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser. Pero ¿qué pasa cuando ese todo se convierte en realidad en una parte? Solo las áreas que yo acepto que Dios cambie. Por ejemplo, hay hábitos dañinos que los voy reduciendo. Antes lo hacía seguido, ahora lo hago muy poquito. Antes consumía mucho, ahora consumo poquito. Antes tomaba mucho, ahora tomo mucho menos. Antes me fumaba 3 atados, ahora me fumo medio. Antes mentía un montón, ahora cada tanto, cuando las cosas están complicadas, largo alguna mentirita, nada más. Antes insultaba mucho, me peleaba mucho, ahora muy poco, solo cuando la situación lo justifica. Y entonces empezamos con las conquistas a medias. Sí, he avanzado, pero todavía sigue. Quiero decirte que si estás negociando, ¿vieron ese refrán? Dice, el que juega con fuego, ¿qué le termina pasando? Se termina quemando. Hoy no, lo tengo ahí al pecado, pero lo tengo controlado. Como decían ellos los cananeos, esto se me da, es la tercera vez que se me cae, no, la cuarta, sería la cuarta ahora. Me ha traído problemas, la dejo acá, pero conste que la usé, todos saben que la usé. Y entonces es como el pueblo cananeo los tengo ahí, los tenemos controladitos, no molestan. Cuando querían acordar, ya estaban metidos en toda la idolatría y las aberraciones de conducta de esos pueblos. Yo a mí estos hábitos los tengo controladitos, hasta ahí. Yo decido, yo les digo basta, hasta que un día ellos me controlan a mí. Hasta que un día ya no puedo decir basta, porque no tengo la fuerza para poder enfrentarle. Porque esa conquista a medias de las áreas de mi vida se convirtieron en bastiones que ahora no puedo derrotar, bastiones de rebeldía a la voluntad de Dios que ahora no puedo someter. Entonces, qué importante entender que Dios no nos dice que avancemos bastante en las áreas de nuestra vida que no están entregadas a Él. Debe ser todo nuestro ser, porque es la única manera de empezar a encontrar una conquista en las áreas de mi vida y para que también yo pueda influenciar este mundo y llevar a Cristo conquistando las vidas de aquellos que están bajo el control de Satanás sin Cristo y sin esperanza. Este pueblo
no entendió la consigna, no entendió que la conquista debía ser absoluta. Ninguno. No tenían que dejar ni un pueblo. Y dejaron varios. Ahí tenemos el listado en la placa que les mostré. Y eso se le volvió en contra. Cuando menos se lo esperaban, terminaron siendo esclavos de ellos. Si uno lee más avanzado el libro de los jueces, va a ver que le sacaban todo. Venían y como langosta les arrasaban todo y no le dejaban nada. Los dominadores se volvieron en dominados. Los que debían controlar y expulsar terminaron siendo víctimas de aquellos que nunca se decidieron a expulsar. Primer punto. El segundo aspecto es Jueces capítulo 2, ahí nomás, verso 3. La conquista a medias nos lleva a tener una victoria a medias. Más o menos victoria, más o menos derrota. Jueces 2.3 dice, pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos le harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Esto les dice Dios, dado a través de un ángel que envía a decirles, dado que ustedes no obedecieron, ahora estos pueblos les van a hacer la vida imposible. O sea, lo que debería haber sido una victoria total, porque iban en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Cuántas victorias imposibles Dios les había concedido? Pero como se decidieron a obedecer a medias, a conquistar a medias, lo que obtuvieron también fue una victoria a medias, una victoria con olor a derrota, o una derrota que tenía delirios de victoria. Una cosa híbrida, pero más derrota que victoria. Cuando permitimos, le vamos cediendo terreno a Satanás, el enemigo de nuestras almas, la victoria de Jesús que ya la tenemos, porque Él la consiguió en la cruz. A ver, no es una meta que tenemos tener un día la victoria. La victoria la consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Él derrotó a Satanás. Si bien todavía tiene libertad condicional, llegará un momento donde sea definitiva. Pero nos da las fuerzas para vivir en victoria. Pero claro, eso siempre y cuando nos mantengamos en la cobertura de Dios, nos mantengamos en el cono de luz que irradia Jesús sobre nuestra vida. Cuando nos salimos, la victoria que debería ser completa, donde yo avanzo, donde yo siento que es el poder en Cristo, empiezo a ceder terreno al enemigo. Y cuando quiero acordar, me dice, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde? Si termino haciendo lo que no quiero hacer. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 describe lo que era él antes, cómo era su conflicto con su naturaleza humana sin Cristo. Cuando entra la variable de Cristo en su vida, él encuentra una fuerza y un poder en el espíritu que antes no tenía, y termina hablando en ese capítulo 8 de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero la victoria no viene por yo creer que Jesús murió en la cruz y nada más. Es vivir a diario, cada día, en obediencia. Nunca cediendo terreno, nunca conquistando a medias, porque si no jamás vas a experimentar la victoria plena en Cristo. ¿Cuántos cristianos que viven como si no lo fueran? ¿Cuántos cristianos que en lugar de vivir en la victoria de Jesús, viven un estilo de vida de derrota? Todo mal, todo sale mal, en el trabajo me va mal, en lo que emprendo me va mal, mi familia es un desastre, mi vida no... Yo sé que Dios se olvidó de él, no, él se olvidó de Dios, que es al revés, porque lo hemos dejado a un costado. Cuando el pueblo se olvidó del Dios que lo había llevado hasta ahí, terminaron peor de como estaban cuando entraron, porque terminaron esclavizados de los pueblos, así como nosotros terminamos esclavizados de las decisiones equivocadas que tomemos. La obediencia a medias nos lleva a una conquista a medias, un poquito nada más, con lo que me conformo. Nos lleva a una victoria a medias, a veces más derrota que victoria, más fracaso que otra cosa, pero ahí la tratamos de sobrellevar viviendo una vida cristiana que casi ni se nota, donde no hay mucha diferencia entre ser cristiano y no serlo. Es más o menos, cambia que vengo el domingo, que canto, que tengo 5 Biblias en casa que no leo, pero las tengo, como si me
como si Dios saliera de adentro y se me metiera a mí por tenerlas, y así, y así. Y cada tanto escucho una prédica, y así. Pero la diferencia entre ser cristiano y no serlo no se nota, porque la victoria es más a medias y es más derrota que victoria. Entonces ya no puedo hacer frente a los ataques de Satanás, soy vulnerable a todo lo que él quiere hacer conmigo. Leemos un versículo más, ahora ya no es en Jueces, Deuteronomio 28, 2:7. Ahí Dios les da a elegir entre obedecerle y desobedecerle. Les habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y en el 28 dice, en 28:2, dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones que les enumeraba vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Claro, como el pueblo desobedeció, de todas esas bendiciones prácticamente no experimentaron nada. La bendición nunca es completa si el Señor no gobierna en tu vida. Nunca. Vas a ver cosas buenas, pero ¿cuántas no vas a ver? Es como si estás muerto de hambre, te invitan a una fiesta de esas que son con todo, hay de lo que quieras en la mesa, y vos pasás, cuando se levanta alguien, dejó un pedacito que no comió en el plato y te comes ese pedacito. A otro se le cayó algo al piso, vas y agarrás lo del piso. Cuando en la mesa hay un banquete, pero te conformas con los restos, con la que desecharon los demás, con esas pequeñas migajas, con eso sos feliz. Sería una ridiculez teniendo sobre la mesa un manjar. Bueno, Dios nos pone delante una mesa con todos los manjares de la vida en Cristo. Ahora, ¿qué estoy dispuesto a tomar? ¿Me voy a conformar con las migajas? ¿Me voy a conformar con la bendición a medias? ¿Me voy a conformar con que no me vaya tan mal? ¿Con que no fracase tanto? ¿Con que no me equivoque tanto? ¿Con que más o menos pueda sobrevivir y llevarla adelante? Eso es conformarse con las migajas. La vida que Dios nos ofrece no es una vida de fracaso, una vida de limosna, una vida de tratar de agarrar lo que se le cae al otro. Es la plenitud. Ahí en el Salmo 23, hablando de lo que Dios puede hacer en medio de los problemas, dice, preparas un banquete, aderezas una mesa delante de mí, preparas un banquete, dicen otras versiones. Dios tiene preparado un banquete espiritual para nosotros, pero cada uno decide lo que va a tomar. Si se va a conformar con migajas, con un poquitito de bendición me alcanza, o va a tomar todo lo que Dios tiene para vos. Pero es imposible experimentar la bendición completa de Dios cuando tu obediencia es a medias. Cuando solo selecciono lo que voy a obedecer y lo que no. Porque eso yo lo llamaría una obediencia selectiva. A ver, Dios me pide A, B, C, D. El A está bueno, el B y el C no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. El D está bueno, sí, esta la voy a obedecer. La Biblia no fue escrita para que yo vaya marcando lo que quiero y lo que no quiero obedecer. No funciona así. Dice en la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, toda, no un poco. Dios no me dejó la Biblia para que yo elija las partes que quiero obedecer y las que no, sino para que toda la palabra de Dios sea obedecida en mi vida. Si no nos conformamos con las migajas, con las miguitas que se le cae al otro, ahí tirado en el piso, agarrando lo poquito que se cae de la mesa del Señor, cuando Él te llama a disfrutar todo eso, todo eso. Por eso uno mira y dice, ¿por qué a él le va mejor? Se ve que Dios lo quiere más a él. No, lo que pasa es que él o ella decidieron ponerse bajo la obediencia plena a Cristo Jesús. Porque a nosotros nos gustan mucho las promesas de la Biblia, ¿no? Vieron que hay Biblias que tienen las promesas remarcadas, no sé si alguno la tiene. Nos gusta. Ahora imagínense que dijera
que esta Biblia viene con las responsabilidades marcadas. No se vende esa Biblia. Yo quiero las promesas, todo lo bueno que Dios, pero los compromisos que yo tengo que hacer marcados, no, que se lo compre otro. Yo no quiero esa Biblia, yo quiero una que me diga lo bueno que Dios me va a dar. Lo que tengo que hacer es que quede, hay más, si viene en blanco, mucho mejor. Que venga en tinta color blanco, cosa que se confunda con el fondo y no se vea. Así la quiero. Porque vivimos en una sociedad que quiere los beneficios, somos todos expertos en nuestros derechos. Un chico del primario, del secundario, sabe lo que le corresponde por derecho. Vas a un trabajo, cada uno sabe porque en mi contrato dice que me corresponde esto, esto y esto. Ahora, ¿y tus responsabilidades? Esas sabes que no las encontré, no sé, no las debe decir. Un trato raro, no las trae. Entonces seleccionamos de la Biblia. No, por ejemplo, hay una promesa que nos encanta. Dice, pidan al Señor lo que quieran y les será hecho. ¿Ustedes saben cuál es el condicionante que tiene esa promesa? ¿Qué dice antes del pidan lo que quieran y les será hecho? Pues qué bueno que yo pido y tengo. ¿Qué dice? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir? Obediencia completa. Excluye la obediencia a medias. Si estás dispuesto a vivir en obediencia a Dios, a privarte de lo que no es bueno, a sacrificarte, a invertir en el reino, a esforzarte día a día por cumplir la palabra, bueno, entonces ahí sí podés aspirar a esa bendición. Pero si no, no. Pero yo la reclamo porque yo quiero recibir. ¿Vieron esa palabra? Recibo, 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 recibo. Y el Señor te dice, primero obedece, obedece, obedece y después vas a recibir, recibir, recibir. Pues yo quiero recibo, recibo, dame, 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 dame. Nos encanta eso de pedir. Y nos encanta ese evangelio fácil, light. ¿Qué es lo que vas a tener? Y vos vas a tener, y vos vas a recibir, pedir al Señor y vas a tener. Como el Señor fuera una especie de genio de la lámpara que está para darme todos los gustos a todos mis caprichitos. Para que yo esté feliz, contento y venga al culto contento. Si no, no vengo más. Mirá, Señor, que no vengo más. Y después es culpa tuya. Entonces nos olvidamos de que las palabras de Dios tienen un condicionante, que a la bendición completa está precedida por la obediencia completa. Y finalmente, ya terminando, quiero leerles otro versículo ahora del Nuevo Testamento, en Juan, capítulo 6, versos 66. Vieron que el ministerio de Jesús de 3 años aproximadamente duró, más o menos se estima. Hubo un primer año que fue el de surgimiento, un año de mucha popularidad y un año donde él se fue replegando, donde aumentó sus demandas y la persecución aumentó. Cuando Jesús empieza a ajustar las clavijas, no hay tanto pan gratuito, no hay tanta sanidad gratuita, no hay tanta comida gratis, y Jesús empieza a aumentar sus demandas. La gente empieza a armar las valijas. Bueno, esto ya no es lo que era antes. Qué linda era esa época donde comíamos gratis, donde uno venía, te dolía algo y Jesús te curaba. Ahora ya no, esto es otra cosa. No me gusta a mí así, yo no vine para esto. Y la gente dice lo que pasaba en Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos, de sus seguidores, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Desde entonces muchos de los discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y esto, consecuencia de la obediencia a medias, es un compromiso a medias. Yo para esto me sumo, no, pero para esto no. Mira, si es estar un ratito el viernes ahorita yo la tengo, pero no me hagas venir un sábado, no me hagas esto, no me pidas que esté toda la semana comprometido. No, yo no puedo comprometerme, estoy muy ocupado, tengo trabajo, estoy cansado, tengo mis temas de salud, no, yo te puedo, si yo veo que puedo voy, pero si no, no voy. O sea, no me cuentes porque no sé si voy. Compromiso a medias, por ahí voy, por ahí pinta la cosa y hasta colaboro en algo, pero si no, no voy. Compromiso a medias. El que no se ha puesto plenamente bajo la autoridad de Dios en una obediencia completa, en una obediencia absoluta, tiene las lealtades divididas. Por un lado, sirvo a Dios.
por el otro lado me sirvo a mí. Y si me sirvo a mí, sabemos a quién estamos sirviendo en realidad. Hay dos reinos, la luz y las tinieblas. Si no obedezco al que está en luz, ¿a quién le obedezco? No, pero yo no hago un culto satánico en casa, no, yo no obedezco a Satanás. Si no obedeces a Dios, sabes a quién obedeces. No hay otra opción. Entonces las lealtades se empiezan a dividir. Como el pueblo de Israel, no me acuerdo bien cuál de las profecías dice en el Antiguo Testamento describe que adoraban a Dios y adoraban a los dioses paganos. Los mismos que tenían el culto a Dios también le ofrecían culto a los dioses paganos. O sea, lealtad es dividida, como que quedaban bien con todos. Quedo bien con Dios y quedo bien con todos los demás. Un poquito acá y un poquito allá. Un pie adentro y un pie afuera. Ese es el compromiso a medias. Nunca saben si van a poder contar conmigo, porque hay otras prioridades en mi vida. Entonces, depende de cómo me caiga, bien o mal, si me cuentan o no me cuentan. Compromiso a medias. En Apocalipsis, capítulos 2, 3, hay mensajes muy contundentes que son a las 7 iglesias de Asia Menor, o sea, lo que es hoy Turquía. Y una de ellas son como mensajes que Dios va dando a las autoridades de esas iglesias. A la iglesia de la Odisea le dice que tu problema es que no sos ni frío ni caliente, sos tibio. Porque si fueras frío, estás definido. Ya sabemos que con vos, si fueras caliente, o sea, estás a pleno, sabemos que contamos con vos. Pero es el ni. Quiero quedar bien con todos. Estoy un poquito acá y un poquito allá. Nunca me termino de alejar, tampoco me termino de involucrar. Es como que vas en la colectora de la vida. Nunca te metes en la autopista, pero tampoco te vas lejos. Siempre estás en la paralela, cerquita, pero lejos. Casi subiendo, pero sin subir. Casi involucrándome, pero sin involucrarme. Casi obedeciendo, pero no obedeciendo. Casi viviendo en santidad, pero pecando. Y ahí estamos, en la dualidad. Allá en el libro de los Reyes, Elías le dice al pueblo que se tenía que definir. Dice, ¿por qué cavilan? ¿Por qué dudan? ¿Por qué fluctúan entre dos pensamientos? Entre dos ideas. Se tienen que decidir. O van a seguir a Baal o van a seguir a Jesús, a Dios. Pero no pueden estar siguiendo un poquito a cada uno y mucho a ninguno. Entonces, el compromiso al que Dios nos llama hoy, si querés vivir una vida plena, si querés ver fruto, si querés ver resultados claros y plenos, es empezar por un compromiso a full. A ver, no es que Dios quiere que estés 24/7, todo lo contrario, Él quiere que seas un padre responsable, una madre responsable, un hijo responsable, un trabajador responsable, todo. Quiere que tengas esos tiempos, pero que inviertas en el reino de Dios con un compromiso a pleno. Saben que cristianos con obediencia a medias no impactan nada, no transforman nada. Hay naciones que se identifican con tener hasta 50 o 60% de cristianismo, pero todo sigue igual. Es así como, si la mayoría es cristiana, esa nación debería ser que yo voy caminando, nadie me roba, no hay inflación, hay armonía, no hay delincuencia, no hay adicción, no hay nada. Y sin embargo, todo es más o menos los mismos patrones que en las naciones que tienen 10 o 20% de cristianismo. ¿Qué pasa con esos cristianos? Obediencia a medias. Y cuando queda bien, obediencia a medias. Para tener influencia y tener impacto en la sociedad tenemos que entender que Dios no quiere cristianos a medias, quiere cristianos a pleno, que tengan su tiempo para trabajar, su tiempo para estar en familia, pero tengan su tiempo para servir al Señor y sea un no negociable en sus vidas. Por eso no vemos el impacto que la iglesia debe tener. Fíjense cuando la iglesia se involucra y sale como lo vimos. Los vecinos empezaron a traer cosas. El sábado
llega una camioneta y bajan chicos que no teníamos ni idea de quiénes eran, varios muchachones, y empiezan a bajar cosas. Lo vimos en las redes, nos enteramos que ustedes están. Imagínense si nosotros vivimos acá adentro felices y contentos y no salimos, la gente no se entera. Pero cuando los cristianos empiezan, ni más ni menos que a vivir como cristianos, el mundo de las tinieblas se convulsiona y empezamos a ver los resultados, que la luz hace retroceder a las tinieblas, empezamos a ver conquista completa, empezamos a ver victoria completa, empezamos a ver bendición completa y empezamos a ver compromiso completo, porque hay una obediencia completa. El apóstol Pablo dice, vamos a castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Se espera de nosotros obediencia completa. Los judíos optaron por la fácil. Sí, todos queremos conquistar la tierra. Ahora una vez que tengo mi casita, que tengo mi quintita, que tengo la parrilla, que puedo ir poniendo, siempre hablo de comida a esta hora, ¿vieron? Voy poniendo los choricitos a esta hora, el asadito. ¿Para qué voy a complicarme la vida conquistando? Que lo haga otro. Eso es lo que dijeron ellos. No pensaron que eso se les iba a volver en contra. Y después, no solo que no pudieron avanzar más, sino que perdieron la quintita, la parrillita, la piletita. Y lo encuentra, por ejemplo, a uno de los jueces, que sería un juez de Israel, lo encuentra moliendo, moliendo la comida, preparándola a escondidas, juntando las semillas de la cosecha a escondidas por miedo a que los invasores podían ser. Terminaron siendo esclavos de la misma nación que vinieron a someter y a sojuzgar. ¿Por qué? Por hacer las cosas a medias. Si negociás con la palabra, si mantenés conductas que no te bendicen, si mantenés prácticas que no te bendicen, a escondidas, que nadie se entere, eso se te vuelve en contra. Esas son fortalezas que se te van a volver en contra y que te van a hacer fracasar en la vida cristiana. Son bastiones que debes derrotar ahora y no esperar a que empiecen a avanzar más. ¿Cuántos cristianos que empezaron bien y dicen, ¿cómo pudieron terminar así? Pero si yo me acuerdo que venían, se congregaban, servían, ¿cómo ahora están en eso? Apostatan de la fe. Apostatar es negar la fe, decir nunca existió. Eso es apostatar, no es tener un mal día. Es decir, Dios no existe, la fe no existe, yo me salgo porque no creo, todo eso fue mentira. Terminan tan lejos de donde empezaron porque por los a medias. Nunca estuvieron metidos en lo malo a fondo, pero tampoco estuvieron acá. Nunca hicieron todo lo malo de allá, pero tampoco lo bueno de acá. Entonces, qué importante que nos pongamos, si queremos vivir los plenos y no los medios, ponernos la camiseta de Jesús y decir, yo estoy dispuesto a jugármela, yo estoy dispuesto a ir por todo, yo estoy dispuesto a, se acabaron los a medias, ahora voy por todo, voy completo, voy por una conquista completa, por una victoria completa, por una bendición completa y por un compromiso completo para poder revivir lo que es la vida cristiana a pleno. Basta de migajas, basta de estar comiendo de lo que otros tiran, basta de estar picoteando lo que alguien dice por ahí, de vivir de las experiencias de otros, basta de vivir de prestado. Dios quiere que tengas tus propias experiencias en Él, en Cristo. Yo te animo a ponerte de pie, a ponerte de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Si estás dispuesto a dar un paso de fe, de renuncia, decile al Señor, Señor, yo en mi vida se acaban los a medias. En mi vida se acaba el hacer las cosas cuando hay onda para hacerlo. A partir de ahora mi vida va a ser lo que vos querés que sea. Voy por todo, no me quedo en la mediocridad, no me quedo en los a medias, voy a ir por el pleno, voy a ir por todo. Decile al Señor, no para dejarme contento a mí, no para repetirlo. Y si querés ver un cambio trascendente en tu vida, si querés ver todo lo que Dios te promete en la palabra en tu vida, decile, Señor, se acaban los a medias en mi vida.
reordeno mis prioridades, dejo de ser yo el centro de la escena, dejo de ser aquel a quien quiero que iluminen todas las luces y te entrego el control, te cedo el mando, te entrego el timón. Toma el control y a partir de ahora yo te doy el control y yo te sigo. Y yo voy a donde me mandes y voy a estar dispuesto a asumir el costo de la vida cristiana. No quiero más a medias, no quiero más migajas, no quiero vivir de prestado, no quiero estar cavilando, dudando entre dos pensamientos. No quiero estar con un pie acá y un pie allá. Decido jugármela por aquel que se jugó antes por mí, que no le importó el costo, porque en la vida de Jesús no hubo a medias. Cuando tuvo que ir hasta la cruz, no llegó hasta el monte, pero se volvió. Llegó hasta el final y lo dio todo. Y nos amó hasta la muerte, dice la palabra, y aclara, y muerte de cruz. Si vos y yo disfrutamos de eso, hoy no nos podemos quedar con los a medias. Si tenés un Dios que lo hizo todo completo por vos, si tenés a un Jesús, a un Cristo que lo hizo todo por vos, no anduvo con mediocridades, lo hizo todo, no nos podemos quedar con las migajas, no podemos vivir a medias. Yo te animo, decile al Señor si estás dispuesto a jugártela por Él, si Señor, yo a partir de hoy asumo un compromiso completo. Yo a partir de hoy cambio mi manera de ser, reorganizo mi vida, reorganizo mis prioridades y me encolumno detrás tuyo para vivir una vida cristiana a pleno, para vivir una obediencia plena en Cristo Jesús. Cerramos nuestros ojos, papá, gracias, porque tu palabra es muy clara y dejaste, como nos dice también la Biblia, todas estas cosas para nuestro ejemplo, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Señor, tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, de no repetir los errores anteriores, de dejar la comodidad de vivir a medias para darlo todo. Señor, vos nos llamás a un desafío de expansión y conquista, primero en nuestra vida personal, en las áreas de nuestra vida, y luego llevando ese modelo de Cristo que se vive en mi propia vida a todo el que no te conoce, extendiendo nuestras estacas, avanzando, llevando a Cristo, ganando a más y más para Cristo. Pero Señor, sabemos que no podemos conquistar, no podemos llevar el mensaje si en casa, en mi propia vida, todo es a medias. Señor, queremos vivir la vida cristiana a pleno. Señor, basta de migajas, basta de agarrar lo que se cae, basta de vivir de desechos. Señor, queremos vivir de todo lo nuevo, de lo pleno que vos tenés, del manjar que hay en tu palabra. Señor, de lo que preparás para cada uno de nosotros, para vivir una vida de entrega incondicional a Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a no ser tibios, porque tu palabra dice que al tibio lo vomitás de tu boca. No vas con los tibios, Señor, ayúdanos a jugárnosla, tampoco ser de los fríos, ser de aquellos que están llenos del fuego de tu Espíritu para irradiar ese calor alrededor. Señor, de la plenitud de tu Espíritu. Pero tu Espíritu no viene a pleno nada más que porque yo te lo pida, es porque mi vida te da lugar. Señor, que en nuestra vida demos lugar a tu Espíritu para vivir en la plenitud del Espíritu, en obediencia plena. Señor, en todo lo que nos estás mandando vivir, ayúdanos a dejar, a renunciar, a dejar prácticas de nuestra vida con las que todavía a veces vivimos coqueteando, vivimos negociando. Señor, ayúdanos a echar por tierra y como los israelitas debieron hacer, pero no hicieron, nosotros, Señor, expulsemos de nuestra vida todo aquello que es pecado. Expulsar del territorio de nuestra vida a toda presencia de las tinieblas. Señor, a vivir vidas plenas. Ellos terminaron sojuzgados por aquellos a que vinieron a controlar, a señorear. Señor, nosotros, libranos de caer, sometidos a aquello que debemos enfrentar.
Porque si sabemos que construimos lo que hemos venido a destruir, nos convertimos en transgresores a tu palabra y a tu presencia. Señor, no queremos levantar las viejas cosas que ya destruimos. No queremos volver a las viejas prácticas que ya dimos por erradicadas de nuestra vida. No queremos convivir con los pueblos cananeos en la vida de nuestro corazón. Señor, queremos expulsar lo malo para que tu Espíritu encuentre la casa preparada para recibirle y para manifestarse sobrenaturalmente en las vidas de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de corregirnos, de aprender de ellos para no hacer lo mismo. Tenemos la oportunidad de seguir, de transformar, de involucrarnos a pleno. Señor, queremos obedecerte en un 100%, no en un 20, en un 40, en un 60, en un 80. Queremos obedecerte en un 100%, porque sabemos que no hay otra manera de descubrir la plenitud en la vida cristiana que no sea en la obediencia plena. Señor, bendigo a mis hermanos, que se levante de aquí un ejército de hijos tuyos que obedecen ciegamente todo lo que tu palabra dice, sin negociar, sin transar, dispuestos a obedecer al 100%. Señor, gracias porque queremos vivir una vida cristiana al 100%. Señor, recibir todo lo tuyo, pero obedecer también todo lo tuyo. Para que sea un año y una etapa que se venga por delante de verdadera expansión y conquista, donde tu iglesia haga retroceder a las tinieblas, donde tu iglesia haga avergonzar a las huestes de maldad, porque vivimos de acuerdo a aquel que ya selló la victoria en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos aquí. Señor, pedimos que nos guardes en esta semana que tenemos por delante. Señor, seguimos pidiéndote por aquellos que han perdido sus casas, sus pertenencias, que han quedado en condición tan crítica. Danos sabiduría para saber organizarnos con todo lo que tenemos para seguir bendiciendo a las familias. Qué alegría era escuchar ayer a la esposa de Ricardo que dijo gracias a la iglesia por acordarse de nosotros. Señor, que muchos más den gloria a tu nombre porque tu iglesia hace lo que tiene que hacer. Señor, gracias. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga si estás de ese lado también y estamos con vos. Quiero decirles que el domingo que viene nos toca Entre Amigos, pero va a ser un Entre Amigos especial porque vamos a celebrar nuestro aniversario. Así que invitemos personas. Va a ser especial, pero vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir hablando de Jesús y vamos a seguir viviendo tiempos especiales. Invita amigos no cristianos, familiares, todos los que puedas traerlos para que también conozcan a ese Dios que tenemos. Bendecida semana para todos. Que Dios les bendiga.